mi canal Mainasae. Bueno, como siempre quiero daros las gracias a todas las personas que estáis de forma incondicional en el canal. Sin vosotras, pues no tendría sentido el canal. Esto os lo he dicho muchísimas veces, pero es la verdad. Para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues espero de corazón que los vídeos os ayuden y os sirvan. Recordar que si consideráis que estos vídeos le pueden ayudar a alguna persona que vosotros consideréis, pues que los compartáis y que si os gustan, pues que le deis a like. Bien dicho esto, vamos a pasar al interactivo que tenemos en el día de hoy, que es el consejo diario, en este caso es el de hoy martes, y para ello tenemos dos opciones. Tenemos la opción número 1, que es la pluma de color azul, y la opción número 2, que es la pluma de color naranja. Ya sabéis que habitualmente no suelo dar tiempo a elegir, así que si no lo tenéis claro, ahora es el momento idóneo para que podáis pausar el vídeo. Recordad también que debéis de quedaros solamente con aquello que realmente os resuena, no con lo que queréis escuchar, sino con lo que tiene un sentido coherente en este momento de vuestra vida, ¿de acuerdo? Porque al final estos consejos están enfocados realmente hacia ese lugar, ¿no? Hacia aquello que realmente nos resuena. Y también tenéis que recordar que habitualmente como están hechos de forma general, pues es posible que en ocasiones os resuenen y en otras ocasiones no. Quiero decir, si os resuena, pues estupendo, y si no os resuena, pues estupendo también. Simplemente, pues no hay que hacer caso del mensaje y ya está, porque no tiene ninguna resonancia ese día con vosotros, ¿de acuerdo? Bien dicho esto, vamos a apartar esta opción, la vamos a dejar en un lado. Vamos a colocar aquí la pluma de color azul y os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís, y vamos a ver cuál es el consejo o qué necesitas saber hoy martes. Opción número 1, pluma de color azul. Bueno, fíjate, en este caso realmente una de las cosas más importantes que nos sale aquí es que estás en un momento en el que posiblemente estás bastante movida todavía. Es como que llevas algún tiempo o unos días con movimientos y con sensaciones que no sabes muy bien cómo lidiar con ellas. Es muy posible que además estés como muy en una posición en la que ni siquiera ya sepas cómo actuar ante esta situación, y hay una parte de ti que te está llevando a que te replantees las cosas de una forma diferente, pero hay una lucha interna, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a tratar de alguna forma de explicarte esto para que lo entiendas, ¿de acuerdo? Fíjate que en este caso, esta carta realmente lo que nos está marcando en este momento es que estás en esa posición, ¿no?, que te comentaba, en la de salir de alguna forma, la necesidad de salir corriendo porque sabes que esta situación ya te está haciendo muchísimo daño, o ya te está complicando mucho tu vida, o ya estás en un momento en el que ya has llegado a un límite. Es como esa sensación de que ya no puedo más con esto, ¿no? Entonces, claro, aquí cada uno de nosotros vamos a gestionar esta situación según cómo nos encontremos anímicamente. Claro, el consejo realmente es que lo hagas con tranquilidad, que no lo hagas desde el enfado, ni desde la rabia, ni desde la prisa, porque si lo haces desde este lugar, al final las cosas no acaban de ser nunca como tú esperas, ¿no?, como tú querrías. Pero también es verdad que nos debemos de permitir el accionar las cosas en cada momento según vamos sintiendo. Pero claro, si estás escuchando esto es porque de alguna forma el mensaje que hay aquí es para que tú como mínimo te lo replantees. Luego evidentemente debes de hacer aquello que tú sientas por encima de todo. Esto es muy importante. Pero sí que es cierto de que esa sensación de ya no puedo más con esto, y realmente esta situación soy muy consciente de que me está haciendo muchísimo daño, de que no me conviene y necesito salir corriendo de esta situación, es lo que quizás está en desequilibrio con el paso que estás dando, ¿de acuerdo? Es como no tienes por qué salir corriendo, lo que tienes que hacer es enfrentarla y simplemente poner ese límite y decir hasta aquí, y ahora voy a decidir de qué manera yo hago las cosas a partir de ahora. Pero sí que es cierto de que esa sensación incluso de enfado que podría haber en ti
y de miedo a la vez, es lo que está haciendo que a lo mejor tú estés llevando esto al límite, ¿no? Y te estés encontrando tan mal. Evidentemente, cada uno de vosotros podéis enfocar esto allí donde realmente tiene una resonancia con vosotros. Si tú estás escuchando esto y no te resuena absolutamente nada, pues es porque realmente el mensaje no es para ti y no pasa absolutamente nada por esto, ¿de acuerdo? No siempre os va a resonar. Esta carta nos diría que es un buen momento para que reflexiones, para que no tomes decisiones precipitadas. Esto no quiere decir que no hagas lo que quieres hacer. Quiero decir, esta sensación que tú tienes y esta necesidad que tienes de finalizar con esto es correcta. Estás en lo cierto totalmente. Pero sí que es cierto que lo hagas desde un lugar en el que tú puedas hacerlo con tranquilidad, con una cierta seguridad y teniendo muy claro de qué manera hacer esto. Es como que los finales hay que intentar hacerlos lo mejor posible. Quiero decir, cuando algo se finaliza, hay que hacerlo de la mejor manera posible, sobre todo para ti y luego evidentemente para los demás, pero sobre todo para ti. Esto es importante. Entonces, si lo haces desde la rabia o desde el impulso, es donde realmente el resultado no va a ser tan beneficioso como tú a lo mejor querrías o esperas, ¿de acuerdo? Y esto es un poco el mensaje que hay aquí de fondo. Quiero decir que independientemente de que lo que tienes que hacer es terminar con esa situación, porque además yo creo que estás muy bien enfocado o enfocada en ese aspecto, tienes que intentar hacerlo lo mejor posible. Quiero decir, termina bien las cosas, haz las cosas bien hechas. Eso no quiere decir que si hay partes implicadas o hay una situación en la que hayan personas que puedan sentirse mal por esta finalización por tu parte, pues esto es algo que tendrán que lidiar estas personas. Pero hazlo bien, no lo hagas desde el enfado, como te decía, ni desde el impulso, porque es ahí donde te vas a perder y donde vas a tener ese conflicto luego contigo mismo, contigo misma, ¿eh? Este es el mensaje más importante que hay aquí. Esta carta nos habla de que te posiciones, de que tomes confianza en lo que quieres llevar a cabo, en que no hace falta que tengas que imponerte ni hacérselo entender absolutamente a nadie. Simplemente lo importante es que tú estés convencido, convencida de lo que quieres hacer y teniendo en cuenta de que eso que tú quieres llevar adelante es algo que tú sientes internamente de que es lo mejor y lo más correcto para ti. Partiendo de esta base, no tienes ninguna necesidad de dar explicaciones, de justificar absolutamente nada, de quererle hacer entender o que comprendan o que acepten los demás esa decisión que tú tomes. Simplemente tienes que estar conforme tú contigo mismo, contigo misma. Ya todo lo demás ya pertenece al trabajo que tienen que hacer los demás en sus procesos y tal, pero es importante que lo hagas desde ese convencimiento y esa seguridad interna tuya, ¿de acuerdo? Eso no quita de que lo hagas con miedo y con inseguridad, porque más si tienes que finalizar con algo que te está costando, te tienes que enfrentar a ello, evidentemente. Pero sí que es importante que tengas en cuenta, digamos, que pongas atención, ¿no?, en esto, de que si tú estás convencido o convencida y sabes perfectamente que esto es lo que quieres hacer, hazlo desde ese lugar, desde tu convencimiento, desde tu tranquilidad, sabiendo que no le va a agradar a todo el mundo, pero tampoco entrando en conflicto ni dejándote arrastrar por lo que puedan decirte los demás o lo que quieran los demás, sino que te mantengas ahí. Esto es un poco el mensaje que hay aquí de fondo, que de hecho es un mensaje tremendamente profundo, quiero decir, y que además muchas veces nos ocurre cuando hemos estado siendo muy permisivos, a lo mejor con todas las personas que hemos tenido alrededor o con una situación concreta. Cuando nos posicionamos y decimos hasta aquí o a partir de aquí yo esto no lo voy a hacer porque no me compete y esto no es mi trabajo o no es mi responsabilidad, pues si lo has estado asumiendo anteriormente, esto es algo que las personas que tenemos alrededor no aceptan con facilidad, con lo cual pues ahí se puede generar o crear ese conflicto, ¿de acuerdo? No obstante, es importante que entiendas el mensaje que hay aquí de fondo. Es un poco como que no salgas corriendo, acepta esta situación, enfréntate a ella, medita, no tomes decisiones precipitadas sin dejar de vista de alguna forma hacia dónde te quieres dirigir esa decisión que tú quieres tomar, y hazlo desde el convencimiento absoluto interno. Quiero decir, no des pasos si no estás convencido, convencida todavía, ¿de acuerdo? Bien, vamos a
barajar este oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir. Bueno, fíjate, te sale la carta del espejo. ¿Qué o quién te provoca? Fíjate qué pregunta más interesante, ¿no? ¿Quién o qué te provoca? Bueno, esto es muy importante porque ahora mismo estás en un momento bastante conflictivo a nivel interno porque tienes que dar un paso y estás entre que lo doy desde el convencimiento o lo doy desde me tengo que enfadar para poder dar ese paso, que a veces esto es lo que pasa cuando estamos acostumbrados a ser muy permisivos, ¿de acuerdo? Es como que la mejor manera para dar el paso es enfadándonos con la situación, porque si no, no daríamos ese paso, ¿no? Pues esto es un poco como que trates de ver que todo lo que te están moviendo esas personas que tienes alrededor, al final tiene que ver con algo que tú no estás llevando a cabo contigo mismo, contigo misma. Entonces no es una cuestión de que tengas que convencer a nadie, ni que tengas que enfadarte con la situación, simplemente que te permitas realmente hacer aquello que tú sientes y que crees que debes de hacer. Porque esto es importante, ¿bien? No es lo que deberías de hacer, sino lo que tú crees que debes de hacer. Luego podríamos entrar en si estás en lo cierto o no estás en lo cierto. Bueno, es tu verdad. Y si es tu verdad, es verdad. No hay que darle más vueltas a esto. Que no sea mi verdad no tiene que ser no tiene por qué no ser una verdad absoluta tuya o a la inversa, ¿no? Es decir, es un poco como que te permitas el concederte aquello que tú sientes que es lo correcto para ti. No lo que estaría bien o estaría mal para los demás, sino para ti. Y es ahí donde se te está pidiendo que tomes conciencia, ¿de acuerdo? No es necesario que le hagas entender a los demás lo que no quieran entender. No es necesario que tengas que convencer a los demás de que tu decisión es la correcta. Si es correcta para ti, ya es más que suficiente, no tienes que darle explicaciones a nadie. Este es el concepto, este es el mensaje que hay de fondo aquí para ti, ¿de acuerdo? Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar y vamos a recoger estas cartas. Y te voy a pedir que realices 3 respiraciones profundas si así lo sientes. Y vamos a ver cuál es el mensaje que tenemos. Para hoy martes, opción número 2, pluma naranja. Bueno, la verdad es que hay una situación en la que tú estás esforzándote muchísimo, estás haciendo un trabajo muy bueno, muy positivo y estás llegando a un momento en el que vas a conseguir cosas para ti muy importantes. A lo mejor no son cosas físicas, son más cosas personales, internas, digamos de crecimiento o espirituales para ti. Y sobre todo hay una cosa muy importante que es estar cada vez más en paz, más en armonía contigo mismo, contigo misma. Y esto es algo que va a estar ahí como muy presente, como muy directo, como muy transparente, ¿de acuerdo? Para ti. Vamos a explicar esto porque es muy interesante. Fíjate que esta carta nos habla de ese trabajo que has estado realizando. Además ha sido un trabajo que en vez de ser un trabajo doloroso, ha sido un trabajo, a ver, yo no voy a decir que no haya estado exento de dolor, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto de que este trabajo para ti también ha sido como muy enriquecedor, ha sido algo que te ha producido felicidad, que te ha producido bienestar, plenitud, ¿de acuerdo? Porque ha sido un trabajo que tú has ido haciendo poco a poco, has ido aprendiendo muchas cosas, has tomado conciencia de muchas cosas y esto te ha abierto totalmente la mente. Entonces estás como en un momento de profundidad y de poner sobre todo todos estos conocimientos en práctica. O sea, es como que ahora sí que se te pide que debes de poner estos conocimientos en práctica. Has hecho un trabajo muy bueno,
Además, en muchas ocasiones ha sido en equipo, es decir, que no has hecho solamente tú contigo mismo, contigo misma, sino que también has sido pues con algún grupo de personas, puede ser que hayas hecho algún curso, que hayas hecho algún tipo de terapia, alguna cosa que te ha ido ayudando a conocerte más a ti mismo o a ti misma, pero también en contrapartida has compartido mucho con otras personas y te has dado cuenta de que al final ha sido un bien común para todos, ¿no? Esta situación, este proceso que has tenido. Entonces, aunque han habido momentos, evidentemente, de dolor, porque tomar conciencia implica pues tener que bucear en las profundidades de uno mismo, y esto pues te hace comprender que muchas veces has estado mirando hacia el lugar equivocado, ¿no? Has estado mirando hacia el exterior cuando lo que tenías que mirar era hacia el interior, ¿no? Entonces, un poco como que esta situación que ha sido un trabajo, dentro de que ha sido un trabajo profundo, ha sido un trabajo agradable, ¿de acuerdo? Con el que hacías con gusto, no lo has estado haciendo eh, con dolor, con resignación, no, no, no. Ha sido algo agradable, algo que te ha ido nutriendo todo este tiempo, ¿de acuerdo? Así que esto es muy importante. Esta carta nos habla de que llegas a ese momento en el que esa comprensión mental que tú tienes, ese trabajo, ese seguir investigando, seguir profundizando, te lleva a encontrar una unión contigo mismo, contigo misma. Es como fusionar esa parte femenina y esa parte masculina, esa oscuridad y esa luz. Al final es como que estás en un momento en el que tienes también una conexión muy grande, te sientes o vas a percibir en muchos momentos que estás mucho más receptivo, receptiva de lo habitual, ¿de acuerdo? Y sobre todo se te pide que confíes en eso que vas a ir recibiendo, en esos mensajes, en esas canalizaciones que vas a ir recibiendo de forma muy transparente y muy nítida. Además con una naturalidad y una normalidad importantes, ¿de acuerdo? Quiero decir, que a lo mejor no necesitas ponerte a meditar para conectar con nada, que a lo mejor estás haciendo cualquier cosa o cualquier tarea o estás trabajando y te viene una revelación o te viene una canalización o una intuición, y además vas a identificarlo con una claridad importante. No van a haber dudas de esto me lo estoy imaginando yo o esto es una canalización que me acaba de llegar, sino que lo vas a poder identificar con absoluta seguridad, que esto es algo que cuesta mucho porque es un proceso de mucho tiempo, no es un proceso de mucha experiencia, de mucho trabajo, la empatía, pero sobre todo lo que es recibir esos mensajes los recibimos absolutamente todos, pero identificarlos de forma nítida y clara es un trabajo de mucho tiempo, ¿de acuerdo? Porque nos cuesta mucho separar lo que es una canalización de un pensamiento, de algo que desearíamos, ¿no? Entonces esto es importante que lo entiendas, estás en un momento en el que estás lo suficientemente maduro, maduro o madura para recibir este tipo de mensajes con ese tipo de claridad, y esto evidentemente implica que tú estés ahora mismo de una manera diferente, con lo cual es una carta, o estas cartas que tienes hoy aquí son cartas muy positivas, muy interesantes, que hablan también de un gran trabajo que tú has estado realizando contigo mismo, contigo misma. Bien, ¿a dónde llegas? Bueno, pues llegas a ese momento de paz y de plenitud que llevas tanto tiempo esperando. Es posible que hoy sientas parte de esto, ¿de acuerdo? Quizás todavía no se ha instalado del todo, pero es algo que cada vez va a estar más clarificado o va a ser más parte de tu día a día, ¿no? Estar en esta felicidad, en esta expansión, en esta paz interior, ¿de acuerdo? Y esto implica que aunque alrededor tuyo puedan haber conflictos, esos conflictos ya no te van a afectar de la manera que lo han estado haciendo hasta ahora, con lo cual esto es una muestra de tu trabajo y de tu crecimiento, sobre todo de tu madurez dentro de ti mismo o de ti misma, que esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Así que la verdad es que el mensaje es muy bonito, ¿de acuerdo? Intenta dentro de lo posible, ser lo más consciente posible de este momento, ¿de acuerdo? Esto se tiene que ir manifestando poco a poco y cada vez con más
amplitud o claridad en tu vida, pero es posible que hoy tengas un día de esos como revelador, ¿no? Como de ser muy consciente de que todo ese trabajo que has estado haciendo está dando sus frutos, como que te sientes muy en armonía, muy en tranquilidad, muy en paz, muy elevado o elevada, y sobre todo entras en una fase de una gran intuición, vas a estar canalizando de una manera, bueno, casi todo el día. Otra cosa es que tú le prestes toda la atención que le deberías de prestar, pero bueno, esta situación está ahí y si te llega este mensaje será para que prestes atención, estés atento o atenta a esos mensajes que te puedan ir trayendo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a barajar este oráculo, vamos a ver qué más nos quieren decir. Bueno, fíjate, te sale la carta del sí y te dice, di simplemente sí. Bueno, pues evidentemente debes de decir que sí a todo esto que te viene ahora, a toda esta situación tan estupenda y positiva que te está llegando en este momento, y sobre todo vuelvo a repetir que vas a estar en una posición en la que hasta ahora una de las cosas que te desestabilizaban muchísimo eran los conflictos que podían haber alrededor de ti. Quiero decir, esto, aunque estabas bastante estable internamente o dentro de tus posibilidades, como digo yo, cuando había un conflicto externo todavía te acababan arrastrando de alguna manera esos conflictos y te sacaban de tu paz o de tu tranquilidad, ¿no? Bien, algo va a pasar hoy que posiblemente en otras circunstancias tú actuarías de una manera diferente, y sin embargo vas a estar como muy observadora de esta situación, y sobre todo emocionalmente no te va a arrastrar hacia ningún lugar, que esto es una prueba fehaciente de ese trabajo tan importante que has hecho contigo mismo o contigo misma. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar y orientar. Y llegados a este punto, como siempre, quiero darte las gracias por el tiempo que has invertido en ver el vídeo, agradecerte también la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo, y nos vemos mañana en un próximo vídeo. Hasta pronto.